Juan capítulo 17, versículos del 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Estamos analizando en nuestros últimos sermones el oficio de Cristo desde su posición de sumo sacerdote. Una posición y una función específica que le ha sido asignada por Dios, y hemos estado comprobando cómo en él se cumplen las leyes ceremoniales acerca de este oficio. El oficio de sumo sacerdote. 3 son los oficios de Cristo: rey, profeta y sumo sacerdote, y estamos analizando por tanto este oficio. Así que podemos ver en su oficio lo que involucra su carácter intercesor, porque es lo que hacía el sumo sacerdote, interceder por el pueblo; el aspecto del sacrificio, porque solamente el sumo sacerdote una vez al año podía llevar a cabo el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo, y después de presentarse ante Dios con la sangre de ese sacrificio, el sumo sacerdote tomaba la sangre de los animales que había matado y entraba al lugar santísimo para rociar el libro y todos los elementos que allí estaban. Esto lo vimos en las figuras y sombras del Antiguo Testamento, en el capítulo 16 del libro de Levítico. Hoy vamos a seguir profundizando para ver con más detalle la primera de estas dos actividades, el sacrificio que hizo Cristo, y en un futuro sermón expondremos esta enseñanza con la perniciosa conducta que ha mostrado la Iglesia de Roma al llamarle y adjudicarle el papel de sumo pontífice al Papa, un papel que exclusivamente tiene Cristo, y que únicamente tiene Cristo, y que en Cristo se acaba toda la serie de sumos sacerdotes que durante siglos y siglos, desde la institución de la ley ceremonial en el tiempo de Moisés hasta la venida de Cristo, se llevaron a cabo. Generación tras generación, los padres transmitían a los hijos este legado, y era el primogénito de los hijos de los sumos sacerdotes quienes también asumían este papel de sumo sacerdote. Pero venido Cristo, las sombras se acaban, es decir, toda la ley ceremonial se acaba, y Cristo es la realidad a la que apuntaban las sombras de la ley ceremonial. Por lo tanto, con Cristo se acabaron los sumos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo pontífice. En sermones futuros, como decía, entraremos a profundizar en el papel que asume el obispo de la Iglesia de Roma, mal llamado sumo pontífice, cómo deroga toda la enseñanza de la Escritura, cómo la pervierte, cómo la pisotea, cómo la tuerce y cómo hace 1000 cosas más. Pero esto lo veremos en un sermón futuro. Hoy nos centramos en la persona de Cristo como sumo sacerdote, y vamos a probar en primer lugar el hecho de que la muerte de Cristo fue un sacrificio que él realizó como sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, y un sacrificio perfecto al que solamente podía tener acceso el sumo sacerdote. Se puede pensar de diferentes maneras acerca de la muerte de Cristo. Los hombres plantean la muerte de Cristo de manera bastante dispares, argumentando pues que fue un desenlace natural a la aparente provocación que Cristo hacía respecto a las autoridades nacionalistas judías, porque ponía en tela de juicio todos sus principios, toda su enseñanza y absolutamente toda la doctrina que ellos estaban impartiendo, especialmente con los fariseos. Por lo tanto, muchos dicen, realmente ese fue el resultado de que Cristo acabase como acabó, en la cruz, por atentar de una manera tan directa contra toda la enseñanza de los nacionalistas judíos. Ya sabemos que los nacionalistas en ningún lugar del mundo han sido buenos, y en este caso los judíos no eran mejores. Los nacionalismos traen estas cosas. Y también uno puede pensar que fue una forma de que las autoridades romanas se quitaran un serio compromiso con esta persona que le resultaba un poco molesta, y también respecto al asunto de los judíos, porque desestabilizaba un tanto todo el ceremonial judío y todo lo que tenía que ver con sus leyes internas. Pero la Biblia nos muestra, a cambio, que la muerte de Cristo es un sacrificio ofrecido a Dios para satisfacer su ira contra el pecador. Así que vamos a mirar la muerte de Cristo desde la perspectiva bíblica, tal y como la Biblia nos enseña, no desde la perspectiva humana de que fue una persona histórica que políticamente no era del agrado de todos y por lo tanto acabaron con su vida, sino desde la perspectiva bíblica de cómo se cumplió en Cristo todo el plan de la redención establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Muchas voces se levantan, por tanto, contra la Biblia, pero interpretando correctamente los textos al respecto no podemos llegar a otra conclusión sino
aquella a la que la misma Escritura nos expone. Dice Hechos 2:23 que a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo hicisteis vosotros, creíais que cumplíais una responsabilidad vosotros, queríais quitarlos de en medio, pero con vuestro pecado cumplisteis exactamente la voluntad de Dios para la redención. Con lo cual, este es un giro copernicano que le da aquí la Escritura para que veamos en la muerte de Cristo no un acontecimiento histórico, sino una realidad trascendental para la vida del hombre. De manera que cuando miramos la muerte de Cristo, podemos apreciar a muchos hombres interviniendo en sus desvaríos, en sus locuras, en sus intereses para acabar con la persona de Cristo. A toda una multitud enardecida diciendo crucifícale, crucifícale. Podemos ver a quienes debían ser los jueces en aquel juicio que fue una farsa, defendiendo la justicia, que era la legalidad que tenían que aplicar, y vemos cómo barren con toda justicia para llevar a Cristo, como sea, a la muerte. Pero detrás de toda esta escena de pecado, detrás de toda esta escena perversa, lo que estamos presenciando es al verdadero sumo sacerdote que va a llevar a cabo el plan de la redención. Cristo Jesús, precisamente en el gran día de la expiación y no en otro, ofreciendo el sacrificio, ofreciéndose como el Cordero de Dios para expiar el pecado del pueblo. Cristo, en lo que a nosotros hoy es la Semana Santa. En la Semana Santa, que era la Pascua de los judíos, en ese preciso día se cumplen todas las profecías y todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial para que la muerte de Cristo encajase en todo el plan de Dios para la redención de su pueblo. La ley ceremonial no se dio porque sí, se dio para que el pueblo de Israel aprendiera ciertas cosas respecto a la realidad que vendría en Cristo. Por lo tanto, todo lo que acontece en la vida de Cristo tiene sus símbolos en la ley ceremonial que vemos en el pueblo judío. Hay textos que dicen todo esto de forma explícita. En Efesios 5:1 nos habla allí el apóstol Pablo y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, vemos aquí al sumo sacerdote, que es también la víctima a la vez. Las dos cosas, el sumo sacerdote y la víctima. Entre las varias exhortaciones que se le está dando a esta iglesia, aquí se está hablando del amor de Dios a través de Cristo, porque Cristo es la manifestación plena y completa del amor de Dios. Es decir, nosotros decimos que Dios nos amó. Es como cuando nosotros le decimos a alguien que le amamos. ¿Y en qué se manifiesta cuando nosotros le decimos a alguien que le amamos? Se tiene que manifestar no solamente en que hablamos, se tiene que manifestar en los hechos. ¿Y cómo manifiesta Dios por medio de los hechos que nos ama? Pues ahí tenemos a Cristo. Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que ocupe el lugar que únicamente nosotros deberíamos ocupar. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia del amor. ¿Dios ama a su pueblo? Evidentemente que los ama. Esa es la evidencia de que Dios nos ama, que ha dado a su Hijo por nosotros, que éramos sus enemigos. De manera que al enfocar el sacrificio de Cristo, Pablo lo presenta como una ofrenda que fue realizada en el altar para ofrecerse a Dios. El altar, todos los judíos sabían a qué se estaba refiriendo, es donde se sacrificaban tantos y tantos y tantos animales a lo largo de los siglos para satisfacer la justicia divina. Es decir, el hombre es pecador, necesita a alguien que muera por sus pecados, porque la ley establece que todo aquel que pecare morirá. Por lo tanto, el símbolo del cordero implicaba que el pecado de aquel que llevaba el cordero era transmitido al cordero. El sumo sacerdote cogía el cordero y lo degollaba, derramaba su sangre. Por lo tanto, se llevaba a cabo la expiación. Yo, que debería ser muerto por mis pecados, pongo mis manos sobre el cordero, se transmite mis pecados al cordero, y el cordero evidentemente tiene que morir, porque ha pecado, está llevando mi carga sobre sí mismo. Así que al enfocar, repito, el sacrificio de Cristo, Pablo presenta este texto como una ofrenda que fue realizada en el altar, por la cual Cristo se ofrece a Dios y que sube ese sacrificio en olor fragante delante de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 25, donde se empiezan a enseñar todos aquellos principios que tenían que ver con la ley ceremonial, se nos dice: después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. De manera que Pablo, utilizando
toda la ley ceremonial está aplicándola a la persona de Cristo, diciendo que el sacrificio de Cristo subió a Dios en olor fragante, que es lo que ocurría con los corderos que eran sacrificados a lo largo de tantos siglos por los pecados del pueblo. Pero fijaos de qué manera la Escritura especifica que Cristo se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. En la ley ceremonial, las ofrendas y los sacrificios eran entregados al sacerdote. Llegaba el pecador con su cordero y lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote es quien tenía que llevar a cabo la muerte del cordero. Tenía que llevar a cabo la expiación. Pero eso no es lo que ocurre con Cristo. El sacrificio de Cristo va mucho más allá. El sacerdocio de Cristo va mucho más allá. La Escritura nos dice que Él mismo se entregó en sacrificio a Dios por nosotros. Él mismo, que era el sacerdote, se entregó a sí mismo por nosotros, para buscar el favor de Dios para nosotros. Esa es la realidad que nos muestran los símbolos, todo lo que hacían los sacerdotes cuando ministraban, entregar un sacrificio de un animal a Dios para expiar el pecado del pueblo. Pero aquí vemos que no se entrega ningún animal, que es Cristo mismo quien se entrega. Cristo mismo. En Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 24, si me queréis acompañar, se nos empieza a detallar qué es lo que ocurrió con el sacrificio de Cristo. Y empieza el escritor a los Hebreos a desgranarnos exactamente todo lo que estaba involucrado en la muerte de Cristo. Y nos dice que no entró Cristo, Hebreos 9:24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Si tomamos esto en las figuras del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial, ¿quién podía presentarse delante de Dios en el lugar santísimo? Una sola persona, el sumo sacerdote. Y vemos cómo Cristo ocupa ese lugar. Y dice en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena, es decir, con la sangre de los animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que vemos al autor de esta carta hablando de cómo el sacrificio de Cristo, hablando de cómo en el sacrificio de Cristo los sacerdotes ofrecían muchas veces, hablando cómo el sacrificio de Cristo era la realidad del hecho de que los sumos sacerdotes durante mucho tiempo, muchos siglos, estuvieron sacrificando continuamente a los corderos. Pero ahora con la venida de Cristo, todo esto ya ha pasado. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar de en medio el pecado. No hacen falta más sacrificios. No hacen falta más sacrificios. De esta manera define con exactitud que la muerte de Cristo hay que verla debajo de la perspectiva del sacrificio que llevaba a cabo el sumo sacerdote en el lugar santísimo, con la diferencia de que Cristo se ofrece una sola vez para siempre, mientras que el sumo sacerdote tenía que hacerlo cada año. Y dice el escritor de los Hebreos, no, con la muerte de Cristo de una vez y para siempre, limpió el pecado de todo su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice allí el escritor, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repite, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El matiz es que nunca pueden quitar los pecados. Era un símbolo. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, la realidad de esos símbolos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya está todo cerrado. Cristo cumplió perfectamente su papel de sumo sacerdote. Aquí está hablando de quitar los pecados, de perdonar los pecados, de borrar los pecados. Un pecado es un atentado contra la ley de Dios. De manera que la Escritura entiende como pecado una violación de la ley de Dios. Todos aquellos que violan la ley de Dios son pecadores. Es un término teológico. Si lo pasásemos al mundo civil, diríamos que todos aquellos que violan la ley civil son delincuentes. Eso es lo que está estableciendo la Escritura. Nuestra relación con Dios es una relación basada en una ley, y nosotros hemos transgredido la ley de Dios, hemos violado la ley de Dios. La obra de la redención que realiza nuestro Señor
Está escrita, por tanto, en términos de los sacrificios, como los que se hacían bajo la ley ceremonial en el Antiguo Pacto, donde encontramos la ofrenda, que es imprescindible para satisfacer la ley. Es decir, a ningún pecador israelita se le ocurriría ir al templo y no llevar una ofrenda. Nadie llegaría con las manos vacías. A ningún israelita tampoco se le ocurriría, por su cuenta y riesgo, coger un cordero, degollarlo y decir que ya estaba limpio de pecado. Porque ese era un oficio que solamente podía llevar a cabo el sumo sacerdote, no cualquiera. Lo tenía que llevar a cabo el sumo sacerdote en el día de la expiación, los sacerdotes en los días normales, y cada uno debía llevar el animal para el sacrificio. Así que encontramos que la ofrenda era imprescindible para satisfacer la ley, y que esa ofrenda debía tener unos requisitos. El primero, debía ser varón, primogénito, perfecto, tomado de las cabras o de las ovejas, dice la Escritura. Y esto es lo que hace Cristo en el cumplimiento de lo que establecía la ley ceremonial, de manera que Él cumple y da por finalizada toda aquella dispensación que estaba envuelta en sombras y en símbolos, porque Él venía, siendo la luz del mundo, a traer la luz de lo que era la oscuridad de los símbolos y las ceremonias que bajo el Antiguo Pacto se celebraban en el pueblo de Israel. En Juan 1:29 se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan atribuye a Cristo este papel? Porque evidentemente Cristo vino a satisfacer lo que los corderos durante siglos y siglos que habían sido sacrificados no podían satisfacer, es decir, no podían limpiar el pecado, pero Cristo sí. El cordero destinado a nosotros antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Adán hubiese pecado, Dios ya había provisto el remedio para la situación en la que se encuentra el hombre. Dios ya había previsto a aquel que iba a ser la víctima. Había previsto el sacrificio. Este es el Cristo del que se habla en las Escrituras. Es el Cristo que puede tratar con el pecado del hombre delante del Dios 3 veces santo. El hombre que se cree bueno piensa que se puede presentar por sí mismo delante de Dios sin más contemplaciones, y que se puede dirigir tranquilamente delante de Dios sin ningún otro tipo de aditamentos. Cuando el israelita se presentaba delante de Dios, tenía mucho cuidado en hacerlo con una ofrenda, es decir, con un cordero, y hacerlo por el medio que Dios había establecido, que era un sacerdote. Pero en nuestros días da igual. La gente se presenta sin ninguna ofrenda, sin ningún sacrificio, sin ningún mediador delante de Dios, lo cual es completamente reprochable. Dios ha establecido un mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro medio por el que podamos acceder a Dios, si no es por medio de Cristo. Por lo tanto, este es el Cristo del que hablan las Escrituras, este es el Cristo que puede tratar con el pecado del hombre delante del Dios 3 veces santo, es el Cordero cuya muerte no podemos mirarla de manera indiferente, sino como la acción del sumo sacerdote que presenta el sacrificio que Dios demanda para cubrir el pecado, para satisfacer la ley, para borrar todo nuestro pecado. Es lo que Dios ha definido, es lo que Dios ha designado. No hay otra forma ni otro camino para la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo. Por lo tanto, tenemos que decir, en contra de lo que expone la Iglesia de Roma, que no hay corredentoras. La Virgen María es la corredentora, es decir, puede redimir igual que Cristo. Esta es una blasfemia delante de la Escritura. Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, vino a dar su vida en propiciación en el lugar de aquellos que éramos sus enemigos. Derramó su sangre por aquellos que éramos sus enemigos. El Dios 3 veces santo se encarnó para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Y esto a ningún ser humano se le ocurriría ponerse a la misma altura que Cristo, que es el Dios encarnado. Entonces, ¿de dónde saca la Iglesia de Roma su parafernalia de la corredentora? Lo seguiremos viendo en otro sermón. Pero lo que establece la Escritura es que no hay otro camino de salvación, de que no hay obras meritorias, de que uno siendo bueno, aparentando ser bueno, y dando de comer a los pobres y haciendo no sé cuántas cosas más, puede acceder al reino de los cielos. Porque por las obras de la ley, dice la Escritura, ningún ser humano se justificará. Nadie. Nos justificamos por medio de Cristo, por medio de su sangre. Pero por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Y como ocurriera aquella noche en que la muerte invadió Egipto y mató a cada uno de los primogénitos, solamente hubo un remedio para que la muerte no pasase por la casa de los israelitas. No es que los israelitas eran mucho mejores, ¿dónde va a parar?, que los egipcios. No. La diferencia no estuvo en que unos eran israelitas y otros egipcios. La diferencia estuvo en la sangre. Aquellas casas donde la sangre había sido rociada en las puertas, la muerte pasó por encima. La Pascua, pasaré por encima de vosotros.
y no os tocaré. Pero aquellas casas donde la sangre no estaba, aquellas casas experimentaron la muerte de sus primogénitos, y para ellos los primogénitos era la esencia de la familia. Por lo tanto, despojar a una casa del primogénito era despojarle de su sentido de familia, era despojarle de su futuro, era despojarle de todo lo que tenía que ver con lo que era la familia en toda su esencia. Así que de la misma manera ocurre también con la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que hace la diferencia entre los pecadores. No es porque un pecador, un hombre, porque dé más limosnas o haga más por darle de comer a los pobres, va a acceder al cielo por eso que está haciendo. La diferencia no es si da más limosnas, la diferencia es si tiene la sangre de Cristo o no, porque es ella la que hace la diferencia. El pueblo de Dios ha sido rociado con la sangre de Cristo, nos dice la Escritura, y esto es lo que marca la diferencia, tanto en este mundo como en la eternidad. En segundo lugar, vamos a ver el contexto de la actividad bíblica donde se lleva a cabo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Dios nos ha dejado tan claro que la muerte de Cristo es un sacrificio? ¿Y por qué no hay otro sacrificio que valga? ¿Cuáles son las realidades que Dios tiene en mente al preparar la salvación del hombre de esta manera? Por medio de un sacrificio. ¿Por qué razón necesitamos un sacrificio para acercarnos a Dios? ¿Por qué razón Cristo no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio que tiene que llevar a cabo el sumo sacerdote? Hay una razón de por qué Dios establece la redención del pecador de esta forma, en torno al sacerdote, en torno al sacrificio. Daos cuenta que siempre está unido el oficio del sumo sacerdote al sacrificio. No puede existir el uno sin el otro, porque el propósito del sumo sacerdote es ofrecer sacrificios por el pecado y relacionar al pueblo de Dios con el Dios tres veces santo. Ese es el oficio. Pero solamente se puede acercar a Dios por medio de un sacrificio. ¿Y por qué lo hace así? ¿Por qué es necesario el sacrificio? La ley establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay acceso a Dios si no hay derramamiento de sangre. Y quien es designado para llevar a cabo los sacrificios, quien es designado para satisfacer la justicia divina, es el sumo sacerdote, que tiene que derramar la sangre de un inocente al que se ha declarado culpable para satisfacer la justicia divina. Es decir, Dios establece su ley, establece los 10 mandamientos, y dice, quien viole uno de los mandamientos, uno solo de los 10 mandamientos, es digno de muerte. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar los 10 mandamientos en profundidad, vemos que es completamente imposible que podamos cumplir ni uno solo. Ni aun poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, los 5 sentidos, todo lo que esté a nuestro alcance, somos incapaces de cumplir ni tan solo uno. Porque por acción, por omisión, por pensamiento, por obra, por no obra, por lo que sea, los violamos completamente uno detrás de otro. ¿Y qué es lo que demanda Dios para que alguien se pueda acercar delante de su trono? Que sea perfecto. ¿Hay algún hombre que pueda cumplir, alguna mujer, alguna persona que pueda cumplir los 10 mandamientos en su absoluta integridad? No hay ninguno. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, ni uno, nada. Nadie se puede presentar por sus propias obras, diciendo, como aquel joven rico que se acercó al Señor, diciendo, maestro bueno, ya he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Y el Señor justamente le va a tocar el mandamiento que no cumplía. Seguramente no cumplía ninguno, pero ese es el que más le dolía, la codicia. Por eso le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre se fue, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones y su corazón estaba en las posesiones. Evidentemente el Señor le tocó donde más le dolía. Entonces ningún ser humano se puede presentar delante de Dios por sus propios medios. Es más, Dios establece que todo ser humano que viole su ley es digno de muerte. Es decir, la ley necesita ser satisfecha y la ley demanda que aquel que pecare tenga que morir. Esa es la sentencia que todo ser humano cuando viene en este mundo tiene. Está condenado por Dios, es ajeno a la vida de Dios, es enemigo de Dios. Su naturaleza corrupta le impide acercarse a Dios. Por lo tanto, todos los sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto pretendían dejar en la mente del adorador el propósito por el cual Dios estableció el sacrificio. Y es que tú no te puedes presentar delante de Dios por tus propios medios. Necesitas ser limpiado. ¿Y cómo puedes ser limpiado? Si no pasas por la muerte es imposible. Se llevaban a cabo los sacrificios para satisfacer la justicia divina. Se mataban a los corderos simbólicamente para que el pecador pudiera tener acceso mediante el sumo sacerdote al trono de la gracia. Y eso es lo que llevaba a cabo el sumo sacerdote en el día de la expiación.
oraba por sí mismo y por todo el pueblo, pidiendo el perdón de pecados para todo el pueblo. Esto es lo que simbolizaban los sacrificios que se efectuaban y se efectuaron a lo largo de los siglos desde que la ley fue dada en Israel, en el Sinaí a Israel, donde se ofrecían cada día 2 corderos que tenían que llevarse a cabo en el tabernáculo, 2 corderos diarios, además de los sacrificios que se tenían que llevar a cabo en las fiestas, más todos los sacrificios que eran traídos por el pueblo para redimir sus pecados, más todos los sacrificios adicionales que hubiera que hacer. Es decir, al sacerdote no le faltaba trabajo. Continuamente estaba derramando la sangre de los animales. Sus vestiduras blancas, intachables, eran continuamente salpicadas por la sangre, para que se viese el efecto de lo que produce el pecado delante de Dios. Vestiduras limpias, inmaculadas, manchadas de sangre, manchadas de sangre, manchadas de sangre. ¿Por qué Cristo tuvo que llevar a cabo nuestra salvación haciendo un sacrificio? ¿Por qué? Por un lado, la razón de esto la tenemos que buscar en Dios. Su santidad, su justicia, su gracia para salvar pecadores. Y por otro lado también la situación en la que se encuentra el pecador, alejado completamente de Dios. Este es el contexto de tanto sacrificio, satisfacer la justicia divina. La justicia divina reclama la sangre del culpable, y la sangre del culpable tiene que ser derramada. La sangre del culpable tiene que ser derramada. La vida está en la sangre, por lo tanto, si a alguien le quita la sangre está muerto. Ese era el cumplimiento de la ley. El sumo sacerdote, en sus vestiduras, en el día de la expiación, llevaba en su frente una placa de oro que decía santidad a Jehová. Llevaba una especie de turbante y una placa de oro que decía santidad a Jehová, lo cual le recordaba continuamente que estaba tratando con un Dios que es 3 veces santo. Es decir, cuídate donde vas a entrar en el día de la expiación, porque estamos hablando de cosas muy serias. Un Dios apartado del mal, que de ninguna manera tolera o admite el pecado de ningún hombre. En el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y dentro, en el arca que estaba dentro del lugar santísimo, podríamos ver la vara de Aarón, un poco de maná y las tablas de la ley. Por lo tanto, el sumo sacerdote entraba a un lugar al que nadie tenía acceso, y él solamente podía entrar una vez al año. Esto es lo que Dios pedía, esto es lo que Dios requería. Ahí estaba contenido y resumido los 10 mandamientos, lo que Dios demanda de todo hombre, que cumpla los 10 mandamientos. Pero también estaba allí el propiciatorio, que era la cubierta del arca. Era una cubierta de oro, que estaba adornada con 2 querubines que se tocaban el uno al otro con sus alas. Y esto daba a entender que a pesar de que Dios es santo y a pesar de que Dios es justo, también está lleno de gracia, que es propicio por el pecado. Por eso al mismo Señor Jesucristo se le dice que Él es la propiciación por nuestro pecado. La cubierta de oro establecía este principio. El asunto es que el Señor dejaba entrar a uno de entre los hombres para que viniera en representación de todos los hombres a expiar los pecados de todos los hombres. Este era el gran privilegio de gracia que tenía el sumo sacerdote, de acercarse al lugar santísimo para pedir por todos los hombres. Y por otro lado tenemos a este hombre que se acercaba, que es responsable delante de Dios, que es responsable de obedecer los 10 mandamientos, y por cuanto Dios es justo y santo, va a tener en cuenta todas las transgresiones que hay en contra de su voluntad. Es decir, tiene en cuenta las veces y las formas en que se ha violado alguno de sus mandamientos. El hombre ha atentado contra la ley de Dios y por lo tanto es culpable de muerte. Esa es la realidad del hombre. Pero el hombre, el sumo sacerdote en representación de su pueblo, de Israel, entraba al lugar santísimo, un lugar de gracia, para pedir por el favor de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Cuán agradecidos estarían los israelitas de tener un sumo sacerdote que entrase al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Cuán agradecidos estarían al sumo sacerdote. Pues esto es exactamente lo que, tomado de los símbolos, hizo Cristo de una manera real, efectiva y eterna. Entró al lugar santísimo, entró al trono de Dios, al trono de la gracia, para que nosotros, viles pecadores, podamos tener acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo.
De manera que lo que antes solamente un sumo sacerdote podía hacer una vez al año, el pueblo que ha sido adquirido por Dios puede hacerlo continuamente entrando al lugar santísimo por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. El sumo sacerdote abrió el camino, despejó el camino para que todos nosotros, su pueblo, podamos entrar a ese lugar santísimo. En tercer lugar, ¿qué es en esencia este sacrificio? Hemos visto el hecho de que la muerte de Cristo es un sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote. También hemos destacado su contexto, la realidad del Dios tres veces santo, la realidad del hombre pecador que no puede cumplir ninguno de los mandamientos de la ley, que esa muerte del Cordero, que en la realidad es la muerte de Cristo, ha sido ofrecida a Dios para expiar el pecado, pero que es en esencia, ¿cuál es toda la dimensión del sacrificio de Cristo? Recordamos el texto de Efesios 5:2 que nos dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, para recordar que Cristo hizo un sacrificio, que Cristo hizo el sacrificio de sí mismo, no de otro, sino de sí mismo. De manera que si tenemos que definir la esencia del sacrificio de Cristo, lo tendríamos que hacer en referencia al ofrecimiento que Él hace de sí mismo a Dios, la entrega que Él hace de sí mismo a Dios, para ponerse en el lugar de los pecados de su pueblo y llevar la carga de los pecados de su pueblo, morir por los pecados de su pueblo y levantarse en la resurrección para llevar la perfección de su pueblo delante de Dios. Dice el texto de Levítico 16, versículo 15, que el sumo sacerdote degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro al lugar santísimo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En el día de la expiación vemos dos elementos. Por un lado, encontramos la víctima del sacrificio. Esta era sacrificada en ese lugar precisamente. Esta víctima mantenía una postura pasiva. La víctima no hacía nada. Era llevada a ese lugar y era sacrificada por el sumo sacerdote, quien la degollaba literalmente. Esa víctima era quien sustituía a todo el pueblo, quien moría en el lugar del pueblo, porque delante de Dios no se puede entrar sin sangre. Hay que hacer expiación por el pecado, hay que satisfacer la justicia, y la justicia de Dios se satisface con la muerte del culpable. Por eso había que sacrificar a todos los animales. Este era el símbolo que luego sería una realidad en Cristo. Cristo asumiendo la culpa y el pecado de su pueblo, Cristo muriendo por el pecado de su pueblo, y Cristo levantándose de la muerte, perfecto, en la resurrección, para interceder por nosotros delante de Dios. Pero mientras que en el sacrificio vemos un papel pasivo, es decir, la víctima no podía hacer nada, llegaba allí, si era un cordero, ya sabéis que las ovejas y los corderos son los animales más tontos que hay, van a la muerte y van tan tranquilos. Si era otro tipo de animal, era atado, pero era pasivo, era degollado y su sangre era derramada. Sin embargo, en el tema del sacerdote, vemos que desempeña un papel activo. El sacerdote es quien cogía a la víctima, quien la ataba, si se movía, y quien degollaba al animal. Y luego con su sangre se iba detrás del velo al lugar santísimo, ante Dios, y en la presencia de Dios rociaba con la sangre todos los elementos que estaban allí dentro del lugar santísimo. De manera que por un lado tenemos la víctima en su papel pasivo, que es sacrificada por el sacerdote, y por otra parte tenemos al sacerdote que ejerce ese papel activo en el sacrificio de la víctima, entrando dentro del lugar santísimo en nombre del pueblo y con la sangre de la víctima, que simboliza el perdón de pecados del pueblo. Esto no podía quedarse en un mero ritual mecánico en la mente del sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía recordar en su mente y en su corazón todo el simbolismo que esto encerraba, todo el simbolismo de aquel ritual que se celebraba una vez al año. En su interior posiblemente se desarrollase una actividad espiritual de reverencia. Voy a entrar al lugar santísimo donde nadie puede entrar salvo el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Un lugar de adoración, un lugar de confesión, porque iba a confesar los pecados del pueblo, donde su corazón tenía que estar involucrado en lo que estaba haciendo. Era un momento de suma expectación. Estaba tratando con el Dios tres veces santo en el lugar que él había preparado para establecer su presencia en medio de Israel. Un Dios justo,
un Dios que había sido ofendido por los pecados del pueblo. Pero era consciente el sumo sacerdote de que ese Dios lo iba a recibir por gracia, de que entraba al lugar santísimo y que iba a ser recibido por gracia, que no iba a morir por entrar en ese lugar, iba a ser recibido por gracia, y por tanto entraba con la sangre de una víctima inocente, y allí confesaba el pecado del pueblo, todas sus iniquidades, todas sus rebeliones, todo era expuesto en la confesión. Por eso es importante que cuando nosotros también hablemos con Dios, expongamos con nitidez y con precisión los pecados de los que nos estamos arrepintiendo. No debemos pedir perdón por nuestros pecados, sino de qué pecados estamos hablando y definirlos. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote, definía los pecados. Era consciente de que estaba representando a todo el pueblo de Israel para buscar el favor de Dios, para buscar el perdón de Dios, para buscar su misericordia. De manera que la disposición del sumo sacerdote debería estar centrada en la adoración, en la confesión de pecados, sabiendo que eso que estaba haciendo iba a traer el bien y el perdón de Dios sobre todo ese pueblo, que iba a reconciliar a Dios con su pueblo, que aquellos a quien él estaba representando iban a ganar el favor de Dios para sus vidas. Todo esto que eran símbolos, en la persona de Cristo son realidades. Todo esto es lo que está haciendo Cristo en esta oración de Juan 17. Está realizando esta labor de intercesión. Está recordando a todo su pueblo. Está anticipando su sacrificio. Está pidiendo por aquellos que el Padre le dio. Está suplicando que sean guardados del mal. Está solicitando que sean guiados. Está pidiéndole a su Padre que obtengan grandes privilegios, los grandes privilegios que él como sumo sacerdote va a traer para su pueblo. Así que de la misma manera que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, con solemnidad, con gratitud y una gran expectación en su corazón para realizar todo este ritual, con el propósito de que Dios limpiara todo el pueblo, de la misma manera también entró Cristo, siendo el sumo sacerdote y siendo la única víctima para ofrecer un sacrificio de adoración a Dios, un sacrificio de expiación delante de Dios, un sacrificio de perdón. De la misma manera que el animal del sacrificio era pasivo, así Cristo también actuó de forma pasiva. Por eso nos dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su papel de sacrificio. Una víctima pasiva. No hizo nada para salir de la situación en la que se abocaba. Aquellos animales que se ofrecían eran pasivos. Cristo fue también una víctima pasiva. Y lo fue como fruto de la obediencia a la voluntad de su Padre. Cristo soportó ser llevado a la cruz. Cristo soportó ser clavado en la cruz. Cristo soportó expirar como una víctima porque se sometió a la voluntad de su Padre, en obediencia a su Padre. De manera que Cristo no fue atado o llevado allí por los gobernantes que en aquel tiempo invadían Israel o que estaban en contra de las doctrinas que Cristo estaba presentando. No fue llevado allí por la muchedumbre que lo arrastraba para matarlo, sino que fue su amor al Padre lo que le llevó en obediencia a su Padre a esta situación. Y fue por amor eterno a nosotros por la que se dejó ir al matadero como un cordero, directamente en una actitud pasiva al matadero. Cristo se ofreció a sí mismo, actuó como una víctima pasiva en el gran día de la expiación, pero esa pasividad no vino porque le condicionara algo exterior, sino por sujetarse, repito, a la voluntad de Dios, por sujetarse a la voluntad de Dios. Pero además de ser la víctima sustitutoria, Cristo es también el sumo sacerdote que fue ungido por Dios y señalado para ofrecer este sacrificio en ese preciso día. Él es quien llevó a cabo el sacrificio, sacrificando a la víctima, representando a su pueblo delante de Dios. Es una palabra que también se utiliza en 1 de Pedro 2:24 cuando nos dice quien cargó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hacía el sacerdote ese día con la víctima? ¿Qué hacía el sacerdote ese día con el sacrificio? Llevaba al cordero con los pecados del pueblo al altar, donde iba a ser atado y sacrificado. Eso es lo que hacía el sacerdote. Y esto es lo que se nos dice aquí respecto a Cristo. Él cargó nuestros pecados sobre el madero y luego los llevó al altar.
para ser allí consumido, no por el fuego físico, sino por el fuego de la ira de Dios, que cayó sobre él para apaciguar la ley. De manera que en el mismo acto donde Cristo actúa como víctima, también actúa como el sacerdote que está ocupado y activo entregando a la víctima. Las dos cosas ocurren a la vez. Esto no se veía cuando Cristo estaba siendo crucificado, pero es lo que estaba pasando, según nos enseñan las Escrituras. A los ojos de un hombre que viviese en la época, vería que allí alguien que había querido ser el rey de los judíos, porque encima la propaganda política se había ocupado de poner encima de la cruz: este es el rey de los judíos, mirad cómo acaban los que quieren ser reyes. Esto es lo que había a los ojos de los hombres, pero había una escena detrás de la escena que era completamente distinta. Por eso, cuando el Señor acabó su tarea, como víctima y como sumo sacerdote, pudo decir: consumado es. Se acabó toda la obra de redención. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que Dios se toma bastante en serio el pecado. Muy en serio. Dios ha puesto el infierno como el fin de aquellos que siguieron viviendo en sus pecados y que no quisieron saber nada de Dios. Y todos aquellos que viven su vida sin Dios tendrán su muerte también sin Dios. Aquellos que vivieron en sus pecados y no quisieron oír las advertencias continuas a las que nos llevan las Escrituras, y cuando nos anuncian la buena voluntad de Dios para salvar pecadores, aquellos que se niegan a escuchar la palabra de Dios, Dios también tiene una palabra final para ellos. Pero ¿qué nos dice también a nosotros los creyentes? Nos dice que Dios tuvo misericordia de nosotros al mostrarnos por medio de su voluntad revelada la situación en la que estábamos. Nos dice de qué manera necesitábamos un sustituto para poder satisfacer la justicia divina, porque por nosotros mismos era imposible. Por esa razón Dios no solamente nos ha dejado toda su naturaleza, toda la creación en la que podemos ver el poder de Dios y la grandeza de Dios y su gloria, sino que también se nos ha revelado por medio de las Escrituras su revelación especial para decirnos quiénes somos nosotros, quién es Él y dónde estamos. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿Cuál es el pecado tan grave que tenemos encima? ¿De qué manera hemos atentado contra sus mandamientos? ¿Y de qué manera somos dignos culpables de una muerte eterna? Y cómo Dios ha previsto también, en medio de esa situación, el remedio para la situación en la que nos encontramos. La muerte de Cristo fue un verdadero sacrificio, que como sacerdote se ofreció a Dios para buscar y garantizar nuestro favor. Él habló por nosotros delante de Dios a favor nuestro. Esto nos lleva a asombrarnos sobre todo el papel que desarrolla Cristo y afianzarnos también en su obra, porque siendo pecadores, como dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Es que es increíble que siendo pecadores, no es que siendo justos y siendo buenos y haciendo grandes cosas, entonces Cristo vio algo en nosotros y nos llamó. No. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, conociendo nuestras transgresiones, conociendo nuestra postura hostil hacia el Evangelio, a pesar de todo lo que teníamos en contra de Dios y de su palabra, a pesar de ser sus enemigos, Él vino y asumió el lugar de la víctima. Se puso las vestiduras del sumo sacerdote para buscar el favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, como leíamos la semana pasada, y traernos la gracia de Dios que nos restaura, la gracia de Dios que nos coloca como sus hijos. Es decir, no solamente quita de nosotros la culpa y la maldición de la ley, sino que nos introduce en su familia, nos declara herederos de Dios y coherederos con el resto de nuestros hermanos. De ahí que el Señor diga en esta oración: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Porque es todo lo que Dios ha ganado, lo que Cristo ha ganado con su sacrificio para nosotros delante de Dios. Él se pone en nuestro lugar para que nosotros ocupemos el suyo. Y les he dado a conocer tu nombre, dice en el último versículo de este capítulo 17 de Juan. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí vemos el despliegue una vez más del amor de Dios. El amor de Dios trino nos ha amado. Un amor, dice Pablo, que esté de todo conocimiento. Un amor que nos deja perplejos al ver de qué manera, siendo merecedores de una muerte justa, hemos sido librados de ella, para que el justo muera por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es el resumen de la redención.
el amor de Dios por su pueblo.